Teodiversidade hoje continua com uma conversa muito interessante com o professor e teólogo espanhol José María Castillo. Ele é um dos maiores expoentes da teologia da libertação nesse momento. Pergunto, a teologia da libertação não morreu no catolicismo? No, ni ha muerto ni puede morir, Por quê? porque la teología de la liberación, bueno, nosotros decimos Sí, liberación, pero liberación. lo entiende Libertação. todo el mundo. Sim. Pues porque la teología de la liberación responde a situaciones de opresión humana. Y situaciones de opresión humana hay, como las ha habido hace 30 o 40 años, y seguirá habiendo, desgraciadamente. Y ante esas situaciones, la teología nunca se ha callado en los últimos 50 años y no se va a callar. Otra cosa es la postura, digamos, oficial de las iglesias o de las autoridades eclesiásticas. Hierarquía. Exacto. Ahí ya yo no sé lo que puede ocurrir, pero afortunadamente la teología no la hace solo la jerarquía. La teología brota de la fe y la jerarquía no tiene el monopolio de la fe. La fe está en el pueblo, en la gente, en todos los creyentes. Y personas que leen el Evangelio con fe reaccionan inevitablemente, necesariamente, en la dirección de la teología de la liberación. Qual é a temática para a qual a teologia da libertação, neste momento, hoje, é mais sensível? Pienso que lo más apremiante en este momento sigue siendo el sufrimiento de los pobres. En este momento hay en el mundo más de 1.000 millones de habitantes del planeta Tierra que tienen que vivir con menos de $1 al día. Y menos de $1 al día no da para que un ser humano pueda recibir las calorías indispensables para seguir viviendo. Fome. Claro, es la situación de hambre, es la enfermedad, es la violencia, en definitiva. Y en esas condiciones tenemos ahora una situación en la que, gracias a los medios de comunicación y gracias sobre todo a Internet, porque las televisiones y las agencias de noticias están muy controladas por los poderes fácticos, políticos y económicos. Mientras que Internet es libre, ahí no pueden, o por lo menos es mucho más difícil controlarlo. Y entonces las nuevas tecnologías de la comunicación tienen como consecuencia que la gente sabe inmediatamente lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Y esto ya no hay quien lo controle.
lo cual quiere decir que las conciencias de todos los habitantes del planeta Tierra están siendo constantemente agitadas, Movilizadas. movilizadas por la información del sufrimiento, de la violencia, de la opresión, por ejemplo, el fenómeno de la esclavitud, del abuso que se hace con los niños, con las mujeres, el tráfico sexual, el tráfico de drogas, Armas. el tráfico de armas, Armamentos. el tráfico de esclavos para el trabajo. Todo esto se sabe y cada día se sabe más y los gobiernos ya no tienen poder para ocultarlo. Mas saber basta? No basta saber. Lo importante no son los conocimientos ni la información. Lo importante son las convicciones. Una convicción se caracteriza por el hecho de que se traduce en un comportamiento, en una conducta. Una persona que está convencida que tiene que dejar de fumar, abandona el tabaco. Si sigue fumando es que no tiene la convicción. Donde hay una convicción, hay una conducta y hay un hábito de comportamiento. La fe se caracteriza no solo por que creemos en determinadas verdades, sino porque tenemos determinadas convicciones. Sí. El Evangelio es un proyecto de convicciones fundamentales para la vida. Y, por suerte, la gente sigue leyendo el Evangelio. Jesús sigue siendo una figura simbólica ejemplar y tantos otros. Pienso en Gandhi, pienso en Martin Luther King, pienso en Monseñor Romero, Sí. pienso en tantos hombres y mujeres, en la Madre Teresa de Calcuta. Em Juan Pablo II também Bueno, la figura de Juan Pablo II é controversa. es más ambigua, Sim. porque fue un hombre heroico en su generosidad, en su entrega, en su trabajo hasta el final de sus días. Pero hay también sombras en su vida que dan que pensar. Por exemplo, Pues, por ejemplo, se sabe que Juan Pablo II ocultó los abusos sexuales de niños. pedofilia. La pedofilia. Se sabe que mantuvo muy buenas relaciones con el fundador de los Legionarios de Cristo, Que era? que era Maciel, sencillamente un hombre pues, que tuvo una doble vida muy extraña, pero hubo cosas mucho más fuertes. Por ejemplo, las relaciones de Juan Pablo II con la administración de la Casa Blanca, concretamente con la administración Reagan. De esto hay estudios ya publicados y que son conocidos y que el Vaticano no los ha rebatido. Sí. Se sabe que la Casa Blanca tuvo relaciones con el Vaticano. Pela questão do fim do comunismo. Claro, en virtud de las cuales la Casa Blanca transfirió millones de dólares para el sindicato Solidaridad en Polonia y la contrapartida fue la información
que el Vaticano daba para la CIA sobre el comportamiento de obispos y de sacerdotes y de religiosas y religiosos en América Latina, concretamente en el Caribe. Esto son hechos, no son sospechas Sí. o teorías. Esto el Papa lo tenía que saber. Los escándalos del Banco Ambrosiano, Que é o Banco do Vaticano. el banco que era dependía de la banca vaticana, del IOR, Sí. que regentaba Monseñor Marcinkus. Marcinkus. Bien, todo esto son hechos que ensombrecen la figura de Juan Pablo II. Por eso es un hombre ejemplar para algunos, mientras que para otros es un hombre que plantea grandes interrogantes. Sei. Em todo caso, diante dessas situações, o que fazem os teólogos da libertação? Escrevem livros apenas? Bueno, O que não é pouco, o que não é pouco. la teología de la libertad, de la liberación, ha sido directamente perseguida por el Vaticano. Los documentos que se publicaron en este sentido, acusando de marxista a esta teología, están ahí. Y aunque es verdad que después Juan Pablo II, y esto también hay que decirlo porque es cierto, dijo que era una teología necesaria, y lo dijo a la Conferencia de Obispos de Brasil, pero también es cierto que el Vaticano ha ido prohibiendo a los teólogos de la liberación la enseñanza y ha ido quitando a los obispos que favorecían la teología de la liberación y en su lugar ha ido colocando obispos contrarios o indiferentes o incluso resistentes a la teología de la liberación. Aquí en Sao Paulo tienen ustedes el caso del cardenal Ernst, Dom Paulo Evaristo Arns. que fue un gran promotor de la teología de la liberación. Sí. Eso ya, por ley de vida, el cardenal Ernst ya no puede regir la diócesis de Sao Paulo. Y actualmente, no solo en Brasil, sino en todo el mundo, se ha puesto otro modelo de obispos que son indiferentes o distantes respecto a esta teología. Entonces, esta teología está pasando de la jerarquía y de los teólogos al pueblo. Sí. Es el pueblo el que la defiende, es el pueblo el que la propaga y es el pueblo el que la desea. Mudando pouquinho de assunto, mas não muito. O que o senhor pensa do celibato dos padres, da ordenação de mulheres ao sacerdócio? Como é que o senhor vê isso? Del tema del celibato se sabe la postura del Vaticano y de la ordenación de mujeres lo mismo. O sea, hay que mantener la situación actual a toda costa. Pero aquí me parece que es importante decir algunas cosas. La primera, la cuestión del celibato no es una cuestión de fe, no es una cuestión dogmática, es una cuestión legal y una ley que se dio se puede cambiar. Sí. Después diré de las mujeres. Sí. En cuanto a la ley del celibato, hay que añadir una segunda cosa que es muy importante. Si no hay vocaciones para sacerdotes célibes,
deberían ordenarse hombres casados. Porque el derecho de los fieles a celebrar la Eucaristía y a recibir la palabra de Dios y los sacramentos es prioritario, está antes que el derecho de la jerarquía a imponer el celibato. Yo le puedo decir que hace más de 10 años un sacerdote francés me decía que él era hace 10 años, más de 10 años, párroco de 40 parroquias a la vez. Puxa vida, ¿eh? Y me decía, tenga usted en cuenta que por la autovía, la autopista, la autoestrada, no sé cómo le llaman. Autoestrada, sí. La autoestrada, tengo que recorrer más de media hora para ir de un pueblo a otro. Y por una autoestrada francesa, con un auto, se corren muchos kilómetros. Sí. ¿Cómo puede ese párroco celebrar la Eucaristía, atender a los enfermos, enseñar el catecismo, atender a las familias y matrimonios que tienen problemas? No es posible. En esto la Iglesia, y cuando digo la Iglesia digo la jerarquía, católica, empezando por el Papa, tienen una responsabilidad gravísima. Porque están, y lo digo sin miedo, están conculcando un derecho de los fieles a ser atendidos. Y esto lo dice el Concilio Vaticano II, que los fieles cristianos tienen derecho a recibir de los sacerdotes y de los obispos la enseñanza de la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos. Pero hoy son más de la mitad de las parroquias de la Iglesia Católica ya no tienen párroco. En todo el mundo. Y esto es un problema gravísimo. Y, por ejemplo, en Europa está descendiendo el número de sacerdotes cada año. Y no solo descendiendo, sino además cada año son más viejos los que queramos, o los que quedan. Yo hace 4 años abandoné los jesuitas. O senhor era jesuita. Yo he sido más de 50 años jesuita, pero por otros motivos, fue decisión mía. Los jesuitas me han formado, me han educado y me han aguantado muchísimo más que me hubiera aguantado cualquier partido político. Sí. Han tenido conmigo una paciencia increíble. Pero los jesuitas tienen por encima de ellos la Congregación para la Doctrina de la Fe y tienen por encima al Papa y toda la curia, y eso pesa mucho. E o senhor teve conflitos, a hierarquia, a Congregação da Doutrina da Fé, teve conflitos com o senhor? ¿Conmigo? Sí, el año 1988. Durante a gestão de João Paulo II. Sí, un día me llamó el provincial de los jesuitas y me comunicó que no podía seguir enseñando en la facultad. ¿Por qué? Pregunté. Me dijo, no lo sé. Yo solamente lo único que sé es que el cardenal Ratzinger, el actual sumo pontífice, ha visitado al general de los jesuitas, que entonces era un holandés, el padre Kolvenbach, y el resultado de esa entrevista ha sido la prohibición de que usted siga enseñando. Isso aconteceu aqui no Brasil com Leonardo Boff, aconteceu com outros teólogos da libertação, Juan II também? No sé, con Leonardo Boff, sin duda. Con certeza. Pero el caso mío es que por lo menos Leonardo Boff le dijeron unos motivos. Sí. Yo ni sé los motivos, no he conseguido que me los digan. Bien, eso es otro problema, Sí, pero tá de bem. esto no me gusta hablar porque parece que es
quejarme. ressentimento pessoal. Não, mas é só para No situar. quiero tener. Yo quiero mucho a la iglesia Sei. y quiero vivir y morir en la iglesia, porque a la iglesia le debo el conocer el Evangelio y el conocer a Jesús. Sei. Y eso no se lo pagaré nunca, por mucho que tenga que sufrir y pasar. Muito bem. E las mulheres? O que o senhor acha de ter uma mulher celebrando missa, ouvindo confissão? Yo creo que en este momento la situación está en tales condiciones que se deberían ordenar mujeres, porque hay muchas mujeres que están muy bien preparadas, que podrían hacerlo muy bien y que no veo por qué, porque no hay ningún dogma que prohíba que las mujeres puedan ser ordenadas sacerdotes. Mas de onde surgiu isso, então? Dicen que Jesús no entre los apóstoles eran todos hombres, porque en aquel tiempo socialmente una mujer no podía actuar como testigo oficial de nada. Sei. Pero eso es una cuestión cultural. Histórica. Por ese argumento, todos los obispos tendrían que ser también judíos, porque los apóstoles eran todos judíos. Verdade. El mismo argumento. Sim, Y nadie dice eso. sim. Entonces, cuando se recurre a un argumento que no tiene valor teológico, pues yo creo que, dado que estamos ante una situación de necesidad apremiante, pienso el bien que podrían hacer tantas religiosas que trabajan con la gente, si fueran Próximo do povo. muy cercanas al pueblo, si pudieran celebrar la Eucaristía, si pudieran administrar los sacramentos, eso sería una riqueza para esa gente. ¿Y por qué? ¿En virtud de qué argumento se priva al pueblo de una necesidad tan apremiante? No veo la explicación. Afasta metade da humanidade a possibilidade de ser mediadora. Claro, porque si ponemos, las mujeres no pueden ser sacerdotes, ya tenemos más de la mitad de la humanidad, que no puede ser. Los casados tampoco pueden serlo, pues queda poquísima gente. Y entonces los que se ordenan, pues viven en una situación como gente rara, como gente extraña. E, diante disso tudo, que futuro o senhor vê para o catolicismo? Esta pregunta no es fácil porque la pregunta que me ha hecho no es el futuro del cristianismo, sino el futuro del catolicismo. Y el futuro del catolicismo, si las cosas siguen como están, cada vez se va a quedar reducido más a grupos de carácter más bien o de orientación más bien como pequeñas sectas. Fundamentalistas y sectarios. Creo que y esperamos que haya un replanteamiento en este orden de cosas para que el gobierno de la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia y sobre todo la organización y el funcionamiento del Vaticano cambie en un sentido, pues como quiso el Concilio Vaticano II. O Concílio Vaticano II ainda está valendo? Sigue valiendo, claro. Lo que ocurre es que en el concilio hubo dos tendencias, una mayoritaria, la más numerosa, que era de diálogo con la cultura, con la sociedad y con el mundo, y otra más reducida, que era de mantener la tradición anterior, y esa es la que se ha impuesto. Y tenemos que conseguir recuperar el concilio
en su integridad, en su totalidad. O senhor acha que haveria espaço ou necessidade de um Concílio Vaticano III? No, yo en este momento no querría ese concilio, porque lo harían los obispos. Vai E dar palco para esse tipo de bispos. Y el episcopado, tal como está configurado actualmente, no sé, a mí me da mucho que pensar y hay momentos que me da miedo. Si este episcopado hiciera un nuevo concilio, no. Lo que hay es que recuperar el Concilio Vaticano II en su integridad. Não desperdiçar. Sí. Exacto. Muito bem. Agradeço muito a sua presença aqui entre nós, a sua vinda ao Brasil para o congresso da Amptecre, que é uma associação de estudos e pesquisa de pós-graduação em Teologia e Ciências da Religião. O senhor veio e compareceu, e frequentou e iluminou muitas pessoas. Eu lhe agradeço muito a sua presença. Muchas gracias a ustedes. E você fica conosco em Teodiversidade.